El mundo entero conocía a Ana Patricia Gámez por su sonrisa inquebrantable, por la imagen de un matrimonio perfecto que parecía sacado de un cuento de hadas. Nadie se atrevía a cuestionar la idílica vida que proyectaba en cada aparición pública, en cada fotografía familiar, en cada momento de su carrera televisiva. Sin embargo, detrás de esa fachada de ensueño, un dolor inimaginable la consumía en silencio, una verdad oculta que solo un testigo muy cercano pudo percibir. Olvídate de la historia oficial, de lo que los medios te contaron. La realidad es mucho más cruda y devastadora, esperando ser revelada. El hombre que la acompañaba a diario, su conductor personal, se ha convertido en el testigo silencioso de cada lágrima oculta y cada suspiro de desesperación. Él ha decidido finalmente romper el silencio. Lo que este hombre revela no es un simple cotilleo sin fundamento, sino el desgarrador testimonio de cómo la vida de una de las figuras más queridas de la televisión se desmoronaba en la más íntima de las soledades. Su relato desvela una traición emocional que pocos podrían comprender, una agonía vista desde el asiento trasero de un coche. Este chofer vio con sus propios ojos cómo Ana Patricia se esforzaba por mantener la ilusión ante el mundo, mientras su corazón se hacía pedazos en la intimidad de su vehículo. Fuentes cercanas al conductor, quien pidió permanecer anónimo, aseguran que su voz era baja, casi un murmullo, cuando comenzó a describir el fin de ese supuesto cuento de hadas. Él aseguró haberla visto llorar en el asiento trasero mientras los niños dormían ajenos a la tormenta que consumía a su madre. A veces pretendía hablar por teléfono, solo para que nadie la viera triste, para ocultar la pena que la ahogaba profundamente. Antes de continuar con este impactante relato, te invito a unirte a la comunidad de Secretos de la Fama para no perderte ninguna verdad oculta. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nueva revelación. Además, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás acompañando en esta revelación? Tu opinión es valiosa para comprender la magnitud de esta historia. El chofer confesó que las discusiones entre Ana Patricia y su esposo se volvían cada vez más frecuentes, más punzantes y cargadas de tensión. El silencio entre ellos en el coche se había vuelto insoportable, cortante como un cuchillo, y los viajes familiares que antes eran sinónimo de alegría se transformaron en momentos de tensa mudez, donde nadie pronunciaba una palabra. Había días en que subían al automóvil y lo único que se oía eran los profundos suspiros de ella, un lamento mudo que lo decía todo sin necesidad de palabras. No hablaban, solo se miraban con una mezcla de ira contenida y un cansancio absoluto, una fatiga que trascendía lo físico. Él sabía, con certeza, que algo gravísimo estaba sucediendo, algo tan profundo que ni 1000 sonrisas públicas podrían ocultar por mucho tiempo más. Este era un secreto a voces para él, un misterio que se desvelaba en cada trayecto. Lo más impactante llegó cuando el chofer relató una noche específica, una escena que lo marcó para siempre. Escuchó a Ana Patricia llorar mientras decía por teléfono, con una voz rota que apenas podía articular: «No puedo seguir así, no confío más en él». Ese, según el conductor, fue el momento exacto en que comprendió que el divorcio era inminente, que ya no había vuelta atrás para la pareja que el mundo consideraba perfecta. Esa llamada cambió todo en ella, marcando un antes y un después irreversible. Desde aquel día, Ana Patricia dejó de arreglarse para él, abandonó la costumbre de esperarlo para cenar, rituales que antes definían la rutina de su matrimonio. Se encerraba en su habitación durante horas, perdida en la distancia de su propia mirada, observando el vacío con una melancolía que te rompía el alma. El chofer no solo habló de Ana Patricia, también mencionó a Luis Carlos Martínez, su esposo, quien, según sus palabras, parecía frustrado, visiblemente molesto con todo y con todos, con una actitud distante y sombría. El caballero llegaba tarde, a menudo cuando la señora Ana Patricia ya estaba profundamente dormida. Pero al entrar, se escuchaban pasos rápidos, puertas que se cerraban con un golpe seco y luego, nuevamente, ese silencio ominoso que lo llenaba todo. Siempre el silencio, pesado y cargado de lo no dicho, era el protagonista en esa casa, una atmósfera que se podía cortar con un cuchillo. El chofer relató que los niños fueron los primeros en notar la distancia, en sentir el frío que se había apoderado de su hogar. Una vez, la hija más pequeña le preguntó si su papá ya no los quería. El chofer se quedó sin palabras, incapaz de articular una respuesta que pudiera consolar la inocencia de esa pregunta.
Esos niños sentían cada fractura, cada grieta en el alma de su familia, de una manera inocente, pero profundamente dolorosa. Esa fue la parte que más conmovió a quienes escucharon su testimonio. La pureza de la infancia frente a un hogar que se desmoronaba lentamente, sin que ellos pudieran comprender la magnitud de la tragedia. El chofer también afirmó que, en los últimos meses, Ana Patricia había reducido drásticamente su círculo de confianza. Despidió a 2 empleados sin dar explicaciones, dejando solo a la niñera, una asistente y a él, su leal conductor, como los únicos testigos de su desventura. Ella no quería a muchas personas a su alrededor, buscando una paz que se le escapaba, un santuario donde nadie pudiera hablar de lo que realmente estaba sucediendo dentro de su casa. Anhelaba la privacidad para su dolor, lejos de cualquier mirada indiscreta. Fue precisamente durante esos días de silencio forzado y tensión constante cuando el chofer dice que Ana Patricia comenzó a cambiar de una manera irreversible. Se levantaba temprano, llevaba a los niños a la escuela y tan pronto como subía al automóvil, se sumía en un mutismo absoluto. Miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, con las manos a veces temblorosas. Otras veces, simplemente lloraba en silencio, sin pronunciar una sola palabra, dejando que las lágrimas hablaran por ella en un tormento mudo. El chofer también relató una escena que jamás podrá olvidar, un momento de profunda vulnerabilidad que quedó grabado en su memoria. Una tarde, después de dejar a los niños en una fiesta infantil, ella le pidió que condujera sin rumbo fijo, que simplemente manejara sin destino alguno. Recorrían las calles sin una meta clara, y de repente, con una voz casi inaudible, ella le preguntó: ¿crees que se puede seguir amando cuando todo se está desmoronando? Él no supo qué responder. Esa pregunta, cargada de una desesperación abrumadora, lo dejó marcado para siempre. Fuentes cercanas a la familia afirmaron, mucho tiempo después, que el chofer fue el único testigo de la verdad más desgarradora. Él vio los abrazos fingidos frente a las cámaras, las sonrisas forzadas en los eventos públicos y la desesperada manera en que Ana Patricia luchaba por mantener su imagen, mientras su corazón se hacía añicos en cada instante. «No quiero hacerle daño a ella», aclaró el chofer en su testimonio, «pero también quiero que la gente sepa que detrás de su fama hay una mujer que ha sufrido en silencio. Intentó salvar su matrimonio, pero ya no quedaba nada que salvar». Personas muy cercanas a Ana Patricia confirmaron que las palabras del chofer no eran inventadas. Eran una radiografía exacta de lo que realmente estaba sucediendo tras bambalinas. Los rumores de distancia, los silencios elocuentes y las apariciones públicas donde ya no se les veía juntos, ahora encajaban perfectamente con cada detalle que él había revelado. Y aunque su testimonio fue dado en la más estricta confianza, poco a poco comenzó a circular entre periodistas y amigos hasta que, inevitablemente, llegó a los medios de comunicación. Algunos aseguran que Luis Carlos Martínez ya está al tanto de lo que el chofer ha dicho y que no ha descartado tomar acciones legales, aunque, hasta ahora, ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente sobre este escándalo. Lo que es indudable es que el chofer rompió el pacto de silencio y sus palabras han sacudido a todos aquellos que aún creían ciegamente en la existencia de la pareja perfecta. Esta historia apenas comienza y lo que queda por contar podría ser aún más sorprendente y revelador. Prepárate, porque esta es la verdad que nadie quería que supieras. El testimonio del chofer de Ana Patricia Gámez no tardó en generar un revuelo sísmico en el mundo del espectáculo. Las redes sociales ardían, los programas de entretenimiento no paraban de especular y todos los ojos se volvieron una vez más hacia esa mujer que, durante años, había representado la imagen inmaculada de una familia perfecta. Pero lo que pocos sabían, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, era que detrás de cada fotografía sonriente se escondía un silencio que dolía mucho más que cualquier palabra jamás pronunciada. Un secreto que ahora comenzaba a desvelarse ante la vista de todos. El chofer, quien había trabajado con la familia por casi 5 años, se convirtió en el principal testigo de la rutina más íntima y dolorosa de Ana Patricia y su esposo, Luis Carlos Martínez. En su relato, que fue grabado de forma anónima y filtrado a algunos medios, describió con una precisión desgarradora los momentos en que la distancia entre ellos se volvió absolutamente insoportable. Ella siempre le pedía que bajara el volumen de la radio cuando él subía al coche, una preferencia que no era por música, sino por el profundo deseo de sumergirse en su propio silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Un preludio de la ruptura inminente.
Vecinos de la exclusiva urbanización donde residían afirmaron que los últimos meses se habían vuelto inusualmente tensos. Ana Patricia salía temprano con los niños, mientras Luis Carlos prefería usar otro vehículo, una señal inequívoca de la fractura. Ya ni siquiera compartían los trayectos diarios, ni las pequeñas rutinas que antes los unían. Era más que obvio que algo andaba muy mal, que una verdad dolorosa se gestaba, según una fuente cercana a la familia. El chofer relató que las discusiones se hicieron más cortas, pero paradójicamente mucho más intensas, cargadas de reproches tácitos y emociones contenidas. Ella soportaba, nunca elevando la voz frente a los niños, pero una vez que ellos bajaban del automóvil, él la escuchaba murmurar cosas muy tristes, frases que se clavaban en el alma. En una ocasión le escuchó susurrar: «Estoy cansada de fingir», una confesión que resonó en el aire como una sentencia. Las palabras del chofer calaron hondo, no solo porque mostraban la fragilidad de una mujer admirada por millones, sino porque revelaban la otra cara del amor público, aquella que la televisión jamás muestra: el cansancio, la frustración y el miedo inquebrantable a perderlo todo. Mientras tanto, Luis Carlos Martínez, según el chofer, parecía cada vez más distante, más ausente de sus responsabilidades familiares y emocionales. A veces pasaba días sin saludarlo, sin siquiera mirar a su esposa, un indicio claro de la desconexión que los consumía. Se encerraba en llamadas de trabajo, evadiendo cualquier intento de comunicación, y cuando ella intentaba hablar con él, simplemente respondía con un cortante: «Me voy, no tengo tiempo para esto», dejando un vacío aún más profundo. El chofer contó que llegó un momento en que Ana Patricia ya no quería que la llevara a los eventos de televisión. Ella prefería conducir ella misma, solo para poder llorar sin testigos en la privacidad de su propio coche. Una vez le confió que no podía seguir fingiendo una sonrisa frente a las cámaras, que la gente no tenía ni idea de lo que realmente estaba viviendo, del infierno personal que la consumía por dentro. Según fuentes cercanas, el matrimonio comenzó a fracturarse de manera definitiva después de una acalorada discusión durante una cena privada, un incidente que pocos pudieron presenciar pero que marcó un punto de no retorno. Fue una noche tensa, contó una persona cercana al equipo de seguridad. Ella se marchó primero, con los ojos hinchados y el alma rota. El chofer la llevó directamente a casa, y desde aquel día nunca más se les volvió a ver juntos en público, una señal inequívoca de que la unión había llegado a su fin. El chofer también relató algo que conmovió a muchos, una verdad desgarradora que nadie se atrevía a pronunciar. Los niños eran los únicos capaces de traer un poco de calma a la casa, de inyectar una chispa de alegría en la sombría atmósfera. Cuando ellos reían, ella respiraba. Era como si los pequeños fueran su única razón para mantenerse en pie, para no rendirse por completo. Pero incluso los niños, afirmó, comenzaron a notar la palpable distancia entre sus padres. Un día, la niña mayor le preguntó por qué su papá ya no dormía en casa, una pregunta inocente que escondía una profunda tristeza. Él le dijo que su padre estaba trabajando mucho, pero ella solo agachó la mirada y murmuró: «Mamá llora cuando él no está aquí», revelando una verdad que los adultos intentaban ocultar desesperadamente. Las lágrimas de Ana Patricia se convirtieron en parte de su rutina diaria, un lamento silencioso que solo él y el reflejo del espejo conocían. A veces, mientras esperaba que los niños salieran de la escuela, el chofer la veía perdida en el vacío, sin decir nada. Solo jugaba con su anillo de bodas, girándolo una y otra vez, como si no quisiera quitárselo, pero al mismo tiempo no supiera por qué seguía llevándolo. Fuentes de su entorno laboral confirmaron que Ana Patricia se había vuelto más reservada, más hermética. Ya no compartía tanto con sus compañeros de televisión, evitaba hablar de su vida personal y se refugiaba por completo en sus hijos, en el amor incondicional que ellos le ofrecían. No quería mostrar debilidad, pero se le notaba en los ojos, en la profundidad de su mirada triste, comentó un colega de un programa matutino. Entretanto, el testimonio del chofer seguía circulando en los medios, pero nadie se atrevía a nombrarlo. «Tiene miedo», explicó una fuente cercana. «Dice que contó la verdad, pero no quiere ser parte de un escándalo mayor». Lo hizo, según él, porque no soportaba ver a todo el mundo hablando sin saber lo que realmente estaba pasando, la agonía que ella vivía en silencio. En su relato más crudo, el chofer confesó que hubo un momento en que pensó en renunciar, en escapar de esa atmósfera opresiva. No podía más, verla tan devastada le dolía en el alma.
Pero cada vez que se despedía, ella le decía con voz frágil: «No me dejes, no quiero estar sola». Y así, él se quedaba, cumpliendo su función de guardián silencioso. A veces, simplemente conducía sin rumbo fijo para que ella pudiera llorar sin que nadie la viera, sin que nadie fuera testigo de su inmensa tristeza. Esa frase, tan sencilla como devastadora, se convirtió en el corazón de esta historia. No quiero estar sola, porque detrás de la figura pública con la sonrisa en televisión se ocultaba una mujer rota, una madre intentando aferrarse a sus hijos cuando todo se desmoronaba a su alrededor. El chofer también habló sobre la atmósfera en la casa, un cambio tan palpable que era casi asfixiante. Todo había cambiado drásticamente. Antes había risas, música, visitas constantes. Ahora, lo único que se escuchaba eran pasos cautelosos y puertas cerrándose en un silencio sepulcral. Hasta los empleados hablaban en voz más baja, sintiendo la tensión en el ambiente. Todos intuían que algo fundamental estaba terminando. Incluso se rumorea que Ana Patricia redujo su personal doméstico, dejando solo a la niñera y a él, buscando una privacidad desesperada. No quería miradas curiosas ni comentarios malintencionados. Anhelaba el silencio, pero paradójicamente, ese silencio era lo que más la hacía sufrir, un reflejo de su soledad. Lo más sorprendente del testimonio fue cómo el chofer describió la última vez que los vio juntos como pareja. Un recuerdo que lo perseguiría por siempre. Fue un domingo. Ella subió al coche con los niños y él llegó minutos después. No se saludaron, solo se miraron por un instante eterno. Una mirada vacía, desprovista de amor y de odio. Solo cansancio profundo. Fue en ese preciso momento cuando el chofer supo que no había vuelta atrás, que el final era inevitable. Después de eso, el chofer aseguró que Ana Patricia había tomado una decisión definitiva: enfocarse en sus hijos y dejar atrás todo lo que le estaba haciendo daño, todo lo que la consumía. Le pidió que no hablara de nada, que simplemente la ayudara con los niños. Pero al verla tan frágil, tan vulnerable, él comprendió que el silencio también puede ser una forma desgarradora de gritar por ayuda. Hoy, su testimonio continúa generando un impacto innegable, sacudiendo los cimientos de la farándula. Nadie sabe si Luis Carlos Martínez responderá públicamente a estas revelaciones, pero lo que este hombre dijo ha abierto una herida que muchos no querían ni mirar, una verdad que había sido enterrada profundamente. La historia no ha terminado todavía, y lo que viene a continuación podría ser aún más revelador y doloroso. En el próximo capítulo desvelaremos qué sucedió después de que el testimonio se filtrara, cómo reaccionó Ana Patricia ante esta avalancha mediática y qué están diciendo las personas más cercanas a su entorno profesional. Para no perderte ninguna de estas verdades impactantes y seguir el rastro de este misterio, te invitamos a suscribirte a Secretos de la Fama y activar las notificaciones. Lo que está saliendo a la luz es solo el principio de una historia que cambiará para siempre tu percepción del mundo del espectáculo y de la vida de Ana Patricia Gámez. Te esperamos con más revelaciones que te dejarán sin aliento.